Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos José Márquez Emeau, pero mis amigos me dicen Agui, así que me puedes decir Agui tranquilamente. Y te quiero compartir un poco acerca de lo que era y es mi relación con Dios. Ya desde muy chico la fe era algo que estaba innato en mí de alguna manera. Siempre crecí con esa fe en ese Dios que aún no conocía, pero que sabía que estaba ahí. Una familia con una fe católica, quizás no ortodoxa, de ir todos los domingos a una iglesia, pero sí muy creyente. Tengo por parte de padres familias que son testigos de Jehová, eh, por parte de madre familia católica. Entonces mi padre decidieron que cuando fuere grande yo decidiera si era bautizado o no y en qué fe. De esta manera, cuando tuve 16 años, tomé la decisión de bautizarme en la Iglesia Católica, que era la fe con la que yo me había criado. Y bueno, como un paso más, buscando estar cerca de ese Dios que, que quizás no conocía tan bien, pero buscaba conocerlo de esa manera. Cuando llego a la edad de 19, 20 años, comienza un conflicto interior eh, en el cual muchas cosas que me habían enseñado y las cuales yo había hecho uso y puesto como estandarte en mi vida, eh, encontré que no eran del todo ciertas o no siempre se cumplían. Me criaron con muy buenos principios, gracias a Dios, una muy linda educación, y entre esos principios estaba el principio del esfuerzo, el poder esforzarme por lo que quiera, por mis sueños, el darlo todo me iba a ayudar a conseguirlo. Y en esta etapa, como les decía antes, empezó el conflicto. Me encontré con un desafío muy grande en mi vida en el cual yo lo daba todo, pero por más que lo diera todo, había un muro que no podía sortear. Y en el medio de todo ese conflicto llega Dios a mi vida, por medio del Ministerio Tetas Cristianos y Pablo Desario, que es su director. A través de reiteradas invitaciones, él me invita a las reuniones. Yo esquivaba esas invitaciones por mucho tiempo debido a falsos prejuicios y cosas que uno tiene en su mente, ideas erróneas de los cristianos. Eh, entonces evitaba ir hasta que, bueno, de alguna manera me ganó por cansancio, gracias a Dios, y decidí concurrir a una de las reuniones. La verdad que me pareció muy lindo lo que hablaban, me pareció muy práctico. Me acuerdo que en esa reunión me preguntaron si aceptaba a Jesús como mi Salvador. Yo la verdad que dije que sí, porque bueno, obviamente no era algo malo. Y así estuve un tiempo yendo a las reuniones, lunes tras lunes, y aprendiendo. La verdad que siempre digo que Dios tuvo mucha paciencia conmigo porque no fue de un día para el otro, fue un proceso verdaderamente. No sabría decir cuál fue el punto de inflexión, pero sí sé que Dios me fue guiando, me fue llevando paso a paso, decisión tras decisión, para que yo pudiera comprender esa verdad. Esa verdad que quizás repetí en el primer día porque no entendía y me parecía algo bueno, pero no comprendía la magnitud de ese sacrificio en la cruz, de que necesitaba ese pago por mis errores y que Dios lo había hecho entregando a su único hijo y que no me pedía nada a cambio, no tenía que hacer nada porque nada de lo que hiciese era suficiente, simplemente creer. Empecé a caminar bajo esa fe que Dios había vuelto sencilla, a aceptar ese regalo de Dios. Y en el camino fui entendiendo muchas cosas, fui dejando muchas cosas de la fe católica que aún tenía arraigadas en mí, muchas costumbres. Otro de los prejuicios que tenía era el hecho de quizás que se habla de que te lavan la cabeza y demás. Entonces era como que estaba muy reservado y me di cuenta solo, de muchas cosas. Fui dejando algunos hábitos, algunas costumbres y me sentí libre, me sentí en paz, sentí que esas cadenas se habían caído y comprendí que Dios es así, que Dios es amor, que es un Dios paciente, un Dios que guía, un Dios que corrige también, pero siempre con amor. Hoy estaba tomando unos mates y justamente reflexionando un poco me di cuenta
la similitud que tenía con ese hábito tan lindo que tenemos los argentinos de tomar mate. Me acordaba de una historia en mi adolescencia, cuando se me empezó a hacer hábito esto del mate, debido a mi profesión, que soy futbolista, y las concentraciones y demás, que yo empezaba a tomar mate, ¿no? Pero no lo hacía bien. Luego un día llegó un familiar, el cual aprecio mucho, y me dijo, esto se hace así. Me paró, me explicó, me enseñó cómo se cebaba un buen mate. Y es un momento que a mí me queda marcado, quizás con algo tan trivial como un mate, pero fue algo que me marcó. Y a partir de ahí, siempre intenté hacer el mate correctamente como me habían enseñado. Siempre supe que Dios estaba ahí conmigo, al igual que hacía unos mates. Pero no lo buscaba de la manera correcta, al igual que no hacía un mate de la manera correcta. Hasta que llegó un día en el que me explicaron quién era Dios, qué había hecho por mí, y esa fe tuvo sentido. Al igual que un día me explicaron cómo se hacía un buen mate. Y hoy en día no hago un mate perfecto, pero sé cómo se hace un buen mate y trato de hacerlo cada día. Y eso mismo es la relación que tengo con Dios. Tengo un Dios perfecto, un Dios que me ama, un Dios que murió por mí y volvió a vivir. Un Dios que se sacrificó por mí y que me mostró una guía para el camino. La Biblia dice que no hay perfecto ni uno. Todos cometemos errores todos los días. Lo importante es que sepamos cuál es el camino, que nos esforcemos por llegar a él y mantenerlo. Que si cometemos errores el día de mañana, no sean los mismos que cometimos ayer. Que podamos crecer y de esa manera buscar la semejanza a Dios. Seguramente pudiera contarte varias historias, muchas previo a conocer a Dios y otras después. Te puedo asegurar que la vida no es color de rosa, pero la paz, la tranquilidad y la seguridad al afrontar las pruebas después de conocer a Dios es impagable. Uno afronta las cosas distinto. Puedo entender que poner mi corazón, mi entrega y todo mi esfuerzo en un objetivo no estaba mal, sino simplemente que lo estaba haciendo con la fuente incorrecta. Antes lo hacía con mis propias fuerzas. Ahora sé que tengo las fuerzas de Dios. Hay un versículo que me encanta y con esto cierro. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Podrán levantar las alas como el águila, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Ahí comprendí que puede ser que esté cansado, que puede ser que esté agotado ante algún desafío de la vida. Pero sin fuerzas nunca. Bendiciones.